Buenos días, mi nombre es Marcelo Galarreta, yo soy el profesor titular de oftalmología y hoy vamos a compartir una charla junto con ustedes en el marco de lo que es esta nueva normalidad, un poco empujado por la circunstancia epidemiológica, de cuál es la realidad de la salud visual en el Uruguay, eh, digamos, en este momento, ¿eh? Para ello vamos digamos, a hacer uso de un estudio que se llevó a cabo en el país, que se llama RAP, que es un acrónimo en inglés de Evaluación de la Ceguera Rápida de la Salud Evitable, que es el estudio que se usa para evaluar la salud visual en todos los países del mundo. Es un estudio que está promovido por la Organización Mundial de Salud y que nosotros accedimos a él por una solicitud que se realizó, digamos, a través de un programa que se llama Visión 2020, digamos, que es promovido por una agencia que se llama Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera. Nosotros cuando comenzamos nuestra actividad en la cátedra hace 10 años, entendimos que era importante tener un diagnóstico de la situación visual del Uruguay para enfocar un poco las acciones de lo que iba a ser el ejercicio de nuestro trabajo en la cátedra de oftalmología, y necesitamos un diagnóstico de situación de salud, qué era lo que estaba dejando ciegos a los uruguayos, qué era lo que se podría evitar. Así que pedimos el apoyo de esta red nacional y lo obtuvimos, y ahí, digamos, con el esfuerzo de mucha gente, en forma honoraria, hicimos el primer y único estudio epidemiológico que se hizo en Uruguay de la salud visual de los uruguayos. Y eso es lo que vamos a compartir hoy junto con ustedes. Tiene una serie de datos muy interesantes. Para adelantarles algo, que somos el país que menos ciegos tiene de América Latina. Es un primer dato muy alentador. El segundo dato es que los ciegos que están en Uruguay, el 85% de la ceguera que está en Uruguay podría ser evitable, que es otro dato que nos genera digamos, un deber, nos genera un deber de trabajar por ello. Y las causas, de lo que son las principales causas de ceguera, que es la principal causa de ceguera reversible mediante cirugía, es la catarata, como digamos en la mayoría de los países desarrollados del mundo, siendo casi la mitad de todos los ciegos que hay en Uruguay, pese a que tenemos las cifras de cirugía catarata por habitante, por millón de habitantes, digamos, la mejor cifra de la América Latina. Y la otra causa, de ceguera no reversible, es el glaucoma, que es el causante de el 15% de todos los ciegos del país, digamos, y luego, obviamente, vienen alteraciones del segmento posterior de la retina, dado que hay dos cosas que obviamente están influyendo en este país, que es el envejecimiento poblacional, donde las enfermedades se ubican con más frecuencia, y el avance de la diabetes, que ya es un evento no del Uruguay, sino del mundo, que es un evento muy preocupante y al que tenemos que ponerle especial atención. Así que bueno, vamos adelante con la charla, les voy a mostrar un PowerPoint, y después, en algún momento que podamos tener para estar compartiendo algo juntos, responderemos todas las preguntas que obviamente ustedes quieran formular. Así que bueno, vamos adelante entonces con el PowerPoint. Bueno, muy bien. Bueno, como les decía hoy, un RAB, o el acrónimo en inglés de Evaluación Rápida de la Ceguera Evitable, se llevó a cabo en el 2011 en el Uruguay, y este estudio contó con mucha participación, pero una cosa, digamos, que nos hace bastante diferentes, es que en el mundo este estudio lo financian los estados, y en ese momento nosotros no tuvimos un apoyo tan manifiesto, digamos, del Estado desde el punto de vista económico. Entonces un poco con la colaboración del Hospital de Ojos, la licenciatura en oftalmología, la Facultad de Medicina, Medicina Familiar, un poco las licenciadas y enfermeras que colaboraron, lo llevamos a cabo en forma honoraria. Honoraria en el sentido de que los que trabajamos no recibimos ningún estipendio, pero obviamente era la satisfacción de ver que este estudio se hacía, y realmente salió muy bien. Tuvimos, por suerte, fue un estudio sumamente confiable. En ese momento estaba el doctor Van Lansing, digamos, en el encargado del Visión 2020 de América Latina,
y el doctor Hans Limburg, que es un médico holandés, que es el creador del estudio RAP. Y nos apoyaron las estructuras del Estado, como el Ministerio, y obviamente hace lo que era a su momento, y la facultad, o sea, tuvimos un amplio respaldo, y bueno, y sobre todo la acción de los residentes, también hay que destacarlo, residentes de oftalmología, y la acción también de un funcionario del BPS, el recordado, que creo que ahora ya es psicólogo, señor Rodríguez, que realmente tuvo una actuación destacadísima. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Evaluar la situación de la ceguera y la enfermedad visual en Uruguay en las personas mayores de 50 años. ¿Por qué? Porque en los mayores de 50 años se da el 80% de las causas de ceguera. Entonces, extrapolando qué era lo que pasaba a esas personas mayores de 50 años, era que podíamos saber cuál es la causa de ceguera en nuestro país. La población uruguaya, según el último censo, son 3 millones prácticamente 300.000 personas, prácticamente la misma cantidad de hombres que mujeres, y una cosa que es muy destacada es que la población urbana, que vive en centros urbanos, es prácticamente la inmensa mayoría, 3.110.701, y la rural, lo que nosotros conocemos como el Uruguay profundo, la población que vive en el campo, digamos, es 175.613, y obviamente es el primer estudio epidemiológico, debe ser de los únicos estudios en esta escala que se ha hecho en el país epidemiológico de prevalencia de enfermedades. Entonces, teníamos 3 escenarios para hacer, digamos, esa muestra epidemiológica muy confiable. Teníamos un escenario de 2.000 personas, de 4.000 y de 7.000, y optamos porque era digamos, de 4.000, que era bastante confiable. Pedimos el apoyo del Instituto Nacional de Estadística, que nos dé una mapita que llamaban zonas sensables. Entonces esas zonas sensables eran un sector que estadísticamente nosotros calculábamos, digamos, por el programa del doctor Limburg, donde podían estar esos pacientes mayores de 50 años que teníamos que ir obviamente a evaluar para saber cuáles eran las causas de ceguera. Mediante un software, una especie de bolsa electrónica, donde se pusieron todos los mapitas, digamos, y se fueron sacando, y obviamente eso cayó la mayoría de las personas en Montevideo y en Canelones y en las áreas de mayor población, por un tema obviamente de la probabilidad, pero también con la sorpresa de que algunos nos caían muy lejos, en pueblos que ni siquiera nosotros, por nuestra ignorancia obviamente geográfica, desconocíamos, y eso realmente nos hizo que tuviéramos una labor, digamos, tuvimos que viajar y permanecer en los lugares, una cosa sumamente interesante fue, digamos, digamos, la recepción, digamos, la posibilidad de hacer este estudio. Este estudio tuvimos una excelente colaboración de la población, y el trabajo de campo se realizó entre abril y diciembre del año 2011. Fíjese que la cobertura fue del 94,3%, muy buena. Digamos, la gente colaboró, el uruguayo, digamos, colaboró, digamos, de muy buena forma, porque había no solo que ir a la vivienda, someter un cuestionario a la persona, sino que someter a un examen oftalmológico. Ustedes imagínense, llegamos a un edificio, por ejemplo, en Positos, sin decir aguaba, vamos de túnica, así digamos con una planilla, tocamos el timbre, le decimos, mire, venimos de la Facultad de Medicina a hacer un estudio. La gente obviamente, digamos, y en los tiempos que corren y corrían, obviamente, más que generosa se prestó para hacer este estudio, tuvimos realmente una aceptación muy importante. ¿Sí? Bueno, el resultado, la cobertura, como dijimos, fue 94,3%, es muy buena la cobertura. 77 personas están ausentes y el criterio de ausencia era ir 3 veces al mismo lugar y no encontrar a la persona. Ahí teníamos que establecer que no era una vez y no encontrarlo, tenemos que ir hasta 3 veces. 148 se negaron a participar, muy poquitas, y dos nomás que estaban incapacitados para hacerlo desde el punto de vista biológico. Y la muestra coincidió con el censo nacional, lo que daba una representatividad muy importante de lo que era la muestra del punto de vista epidemiológico. Seguimos. Entonces nos digo que la prevalencia de la ceguera bilateral, o sea que es la visual, el mejor ojo de 360, es de 0,9% de la población, 0,8% en hombres y 1% en mujeres, y la diferencia entre ambos sexos no es significativa, cosa que fue muy importante porque no teníamos que generar alguna conducta de género, porque si obviamente había más mujeres ciegas que hombres, eso establecía una inequidad y obviamente había que avanzar allí. Disculpen que las tablas están en inglés porque este trabajo además ha sido publicado en una revista que se llama la Revista de Salud Pública de
de la OPS, y por eso ahí están las tablas. Así que acá ven un poquito lo que es la ceguera, la agudeza visual y la baja visión. Entonces, en los números crudos, en Uruguay 8.700 personas mayores de 50 o más años son ciegas, 8.500 personas mayores de 50 años tienen un déficit visual severo y 75.100 personas tienen un déficit visual moderado. La ceguera es una agudeza visual menor de 20.400 para los criterios de la OMS, los criterios de la Asociación Americana de Oftalmología es 20.200, ¿no? Son criterios diferentes, pero obviamente el criterio que adoptamos nosotros es el OPS, que es ver, con el mejor ojo que uno ve, no poder ver la letra más grande del optotipo, el cartel de optotipos más grande todavía que eso, ¿no? Ahí están las escalas de déficit severo y moderado. La de sexo, la prevalencia de seguir alteración de la visión aumentan asimismo fuertemente con la edad, como en todas las comunidades, que en el mundo se ve eso. A mayor edad las patologías se van incrementando y obviamente la ceguera se va incrementando también. Esta es una tabla comparativa, lo que sería, lo que está en violeta es la ceguera, la disminución de la ceguera de agudeza visual severa está en rojo, moderada está en amarillo, y la que es por arriba de 20-60, que sería la mitad del cartel, está en ese color celeste, ¿sí? Ustedes ven que hay grupos de 50-59 y los de 80 más, ya digamos, las causas de ceguera como que se van a incrementar. Entonces, si extrapolamos los resultados estos, ¿eh? Que el 20% de toda la ceguera sea en personas menores de 50 años, la prevalencia de la ceguera en total de la población de Uruguay es del 0.32%. Baja visión, tenemos 0.8%, personas que tienen baja visión. Y acá están las causas de ceguera. Como habíamos dicho inicialmente, la causa mayor es la catarata no tratada, el glaucoma. La catarata no tratada es que digamos, uno de los, el ojo, ninguno de los ojos está operado de catarata y la visión es mala por la catarata, pero para eso había que hacer un examen oftalmológico, obviamente. El glaucoma está naranja, el glaucoma está en amarillo. Después está la retinopatía diabética en morado, la degeneración macular en un color gris, las otras enfermedades del segmento posterior en un rosado más claro, la faquia corregida y el refractivo interesante. O sea, no tenemos en Uruguay gente ciega por causa de falta de lentes. O sea, que eso habla que hay una buena accesibilidad a los servicios, digamos, de diagnóstico y tratamiento en ese sentido. Esto es discriminado, la catarata bilateral casi un 49%, es mucho, pero obviamente, digamos, en América Latina somos el país que tiene mejor cifra, mejorado inclusive en estos tiempos. Glaucoma, la degeneración macular, otras enfermedades del sector posterior, y algunas otras. Por lo que decimos que la ceguera bilateral evitar en Uruguay es prácticamente un 85%, las tratables 54%, y las evitables, que no son tratables, pero pueden ser evitadas como el glaucoma y algunas otras, con una adecuada atención, son prácticamente un 30%. Así que, digamos, todo lo que es no evitable, gente que se va a quedar ciega de cualquier manera, una persona en una degeneración macular seca, por ejemplo, las prevenibles y las tratables, entonces, en su gran mayoría, y lo que quiere decir que el 85% de los que están ciegos en el Uruguay no deberían de estar. Entonces, hay dos acciones en el mundo para evitar la ceguera, desde el punto de vista de costo-beneficio, que es la cirugía de catarata y dar más lentes en los países que no tienen problemas digamos, de acceder a los lentes. Y en nuestro país, digamos, si bien, obviamente los presupuestos no son infinitos, pero en nuestro país, si bien es muy costoso lo que es el desarrollo de los centros para tratamiento de segmento posterior, dada la cantidad de personas ciegas por esta causa, una de las cosas que nosotros entendimos que había que hacer era promover, y así lo hicimos, y se generó un centro muy importante en el Hospital de Clínicas, en el Hospital de Ojos, el Ministerio de Salud Pública generó también un centro muy, muy importante de tratamiento de las enfermedades del segmento posterior que antes no estaba. Las acciones para reducir la ceguera entonces pasaban por la cirugía de catarata, incrementarla, los servicios oftálmicos, la rehabilitación de las personas que tienen baja visión y otros.
Bueno, vamos a centrar un poco en lo que es la catarata. La ceguera bilateral por catarata, que es un 0,4% de todas las causas de cegueras en mayores de 50 años. Y esto, que son muchas cifras, yo lo que quiero es más o menos resumirla en una sola. Lo que hay que saber en un país para evitar que la gente quede ciega con cataratas es cuántas nuevas cataratas hay que operar en el Uruguay para evitar que la gente se quede ciega. Entonces, eso se calcula en el millón de personas por año, ¿sí? El millón de habitantes por año. Entonces, para eliminar completamente el déficit visual por cataratas, se necesita operar 5.408 cataratas por millón por año. O sea, unas 15.000, son 16, casi unas 17.000, un poco menos, ¿sí? Entonces, fíjense que en el 2011 había 4.699, lo que explica la baja, digamos, incidencia de ceguera, y eso se ha incrementado satisfactoriamente a lo largo de los años. Por cada 3 ojos operados por catarata, todavía hay uno ciego por cataratas. Hablamos de ojos, no personas, de ojos ciegos, porque la ceguera total es cuando los 2 ojos están ciegos. Si hay uno de los ojos que está operado, no se habla de ceguera, ¿sí? Y en los pacientes operados un alto porcentaje fue realizada la cirugía con agudos visuales menores de 20-60, lo que habla de que en Uruguay, por suerte, hay una tendencia a la intervención cada vez más temprana, lo que obviamente mejora la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? Ya no se espera que el paciente esté ciego totalmente para operarlo, sino que las personas se operan, digamos, cuando empiezan con déficit visual. Y los resultados han sido buenos, y han sido, luego, digamos, había algunos temas, como se evalúa la cirugía, pero prácticamente, tanto en el sector público como privado, la tasa de complicaciones era la misma, y ahora sabemos por estudios que se han realizado posteriormente, que ha mejorado mucho ese ítem. En los hospitales del gobierno se opera la mitad, y en los hospitales privados la otra mitad de los pacientes, ¿sí? Así que prácticamente son cifras de uno y otro. Después los refractivos es otra causa, o sea, los lentes, como ya dijimos, las enfermedades del segmento posterior y la ceguera. Hay una alta prevalencia de ciegos por glaucoma. Y el glaucoma es muy interesante porque el glaucoma, por lo general, no da síntomas. Digamos, se capta cuando la persona, es más frecuente por hablar de 40 años, se capta cuando la persona va a hacerse los lentes, y por eso es tan importante que el oftalmólogo, cuando la persona concurre para hacer el lente para cerca, que después de los 40 años, digamos, haga un examen completo y ahí se detecta, por lo general, el glaucoma, ¿sí? Entonces, como conclusiones, la prevalencia de ceguera bilateral en Uruguay es de 0,91% de los mayores de 50 años, y es baja si la comparamos con otros países, como por ejemplo Argentina, que es 1,3%, Brasil, que es 1,6%, o Cuba, que es 1,9%. La ceguera y disminución severa por catarata está bajo control en Uruguay. La prevalencia es baja, 0,9 y 0,9 respectivamente, y la cobertura de cirugía catarata por personas alta. Y la tasa de cirugía de catarata se ha incrementado muchísimo. Y Uruguay tuvo las más altas tasas de cirugía por millón de habitantes en 2008, 2009, 2010, la segunda más alta después de Argentina en 2011, y lo que explica que la catarata está controlada en Uruguay. Y ahora las cifras que tenemos son aún mejores. Los resultados quirúrgicos, allí en el reporte que se había hecho, debían mejorar. Obviamente se ha puesto hincapié en eso, formando cirujanos, digamos, con cada vez más importancia, y digamos, y reforzando mucho lo que es las técnicas operatorias. Y bueno, la proporción de los refractivos no corregidos y precios es baja, lo que indica que los servicios ópticos están disponibles y proveen un servicio adecuado. La tasa de afección del segmento posterior es alta, porque como la catarata está bajo control, digamos, desde el punto de vista estadístico se ofrece como más alta, y deben aumentarse los esfuerzos para la detección del glaucoma, la retinopatía diabética, la degeneración macular, para prevenir o enlentecer el deterioro de la visión. ¿Qué va a pasar en el futuro? Porque este estudio, que se hizo en 2011, tiene mucha validez porque el Uruguay no ha sufrido grandes cambios, y además es un estudio prospectivo hacia el 2030, lo que nos da mucha posibilidad
de ejercer acciones para en el futuro prevenir digamos, o apoyar lo que es apoyable prevenir. Fíjense cómo se está incrementando en la población la cantidad de personas mayores de 50 años. Fíjense que en el 2000 era una cifra de hombres y mujeres, hombres en violeta y mujeres en púrpura, y hacia el 2030 prácticamente 1 de cada 3 personas va a tener más de 50 años, que es donde se da el 80% de las causas de ceguera. O sea que es todo un desafío. Este envejecimiento poblacional solamente incrementa la necesidad de cirugía de cataratas en un 24%, que es la principal causa de ceguera, en un 24% hacia el 2030, y el incremento de la expectativa de vida, que va a ser mayor, por suerte los uruguayos vamos a vivir más tiempo, va a ser de 75 a 79 años. Asimismo, hay mayor desarrollo social, mayor demanda por buena calidad de visión. Fíjense qué desafío importante que hemos tenido en estos años, que el aumento de la expectativa de vida, el aumento de la tasa de personas mayores de 50 años, genera un incremento en la necesidad de cirugía de cataratas entre el 2010 y 2030 de un 50%. O sea que nosotros, esa cifra que teníamos de unas casi 5.000 pacientes por millón de habitantes, esos 16.000 pacientes que había que operar por año para evitar la ceguera por catarata, que era la mayor causa de ceguera en el Uruguay, imagínense que al incrementarse en un 50%, por eso que hemos hablado, va a generar una presión hacia la ceguera importante. Igual sí será importante formar muy buenos cirujanos de catarata y aumentar, obviamente, la cantidad de plazas para cirugía de catarata a los habitantes para evitar esa ceguera. Otro gran desafío es el incremento de los pacientes con diabetes, que hacia el 2030 será de casi 200 millones de personas en el mundo. La gran mayoría se va a incrementar en esa cifra, y la gran mayoría de los países subdesarrollados se van a ver el 60% de América Central y Sur, esa cifra de incremento de la diabetes. Entonces los fenómenos de resistencia a la insulina se ven en personas cada vez más jóvenes, y además, obviamente hay causas que son, digamos, que tienen que ver con las costumbres, el sedentarismo, la obesidad, pero las áreas urbanas y rurales vemos que se está incrementando también la diabetes, que son personas teóricamente que tienen una vida mucho más frugal, una vida mucho más sana, entre comillas. Ahora, cuando una persona en una población rural está enferma de diabetes, tiene mucho más posibilidad o sea, de tener una enfermedad cegadora. ¿Por qué? Porque tienen mayor dificultad para acceder a los centros de diagnóstico y tratamiento en forma precoz. Entonces, imagínense que eso también genera una responsabilidad en los servicios de salud, porque obviamente todos los servicios de salud sofisticados, o la gran mayoría, si no todos, están en Montevideo. Entonces la accesibilidad a estos servicios de salud, que en clínicas, en el sector público, en clínicas, el hospital de ojos, digamos, los tiene y son muy buenos, en función de la distancia, a veces como que está un poco disminuida, entonces son pacientes que tienen mayor riesgo. Y en los servicios privados también, digamos, la mayoría de los centros sofisticados, por ejemplo, para cirugía de tercer nivel de atención, cirugía más sofisticada, están en Montevideo. Entonces el desafío es tratar de llevar esa tecnología al interior. La cátedra, digamos, lo está intentando, hemos conseguido donaciones y estamos estableciendo una base allá en el departamento de Rivera, en el departamento de Florida también hemos conseguido, y la esperanza nuestra es aumentar la acción de la cátedra junto, obviamente, a las autoridades de ACE, para generar centros regionales en el interior para prevenir la incidencia de la ceguera en la gente que está más lejos de la capital. Bueno, eso es un poco digamos, lo que queríamos hablar con ustedes. Fíjense que de lo que tenemos que destacar entonces es digamos, una cosa que es muy positiva, que es que somos el país que tiene menos ciegos, pero a su vez por un tema poblacional, de envejecimiento poblacional, somos un país que está muy desafiado, porque como sabemos, la mayoría de las enfermedades de la ceguera, que generan ceguera, perdón, se dan en gente con más años y la población del Uruguay está envejeciendo. Entonces, obviamente, el gran desafío que tenemos para evitar que haya cada vez más ciegos acá en nuestro país es, ¿cuál? Generar un aumento de la oferta y además, por la realidad poblacional y por la realidad
de dónde están instalados los servicios de salud, tenemos otro enorme desafío, que es llevar esos centros de diagnóstico y tratamiento más sofisticados al interior del país, para mejorar la accesibilidad de toda la población del país a esos servicios. Así que bueno, es un poco el desafío que tenemos. Algunos de esos desafíos tenemos la satisfacción de decir que los hemos llevado a cabo. En el Hospital de Clínicas hemos, digamos, instalado un centro de muy buen nivel, con equipamiento de última generación, digamos, en base a proyectos que se han presentado, donaciones que hemos obtenido. Tenemos la satisfacción de decir que tenemos un centro muy sofisticado, en lo que es el sector público en el Hospital de Ojos también, se han instalado, digamos, equipamientos muy sofisticados, y ahora un poco la expectativa y un poco las ganas, un poco la esperanza que tenemos es que eso también esté disponible en el interior. Obviamente, probablemente empecemos en Rivera y en el departamento de Florida, pero la realidad epidemiológica, lamentablemente, como en el mundo entero, está un poco deteniendo esos esfuerzos, aunque los equipos ya, muchos de ellos ya están conseguidos y ya están funcionando allá. Así que bueno, desear que en el futuro podamos seguir avanzando en este sentido. Tenemos una expectativa muy positiva y bueno, y desear que en algún momento toda esta realidad tan increíble que es esta pandemia que afecta al Uruguay, por suerte y hasta ahora en cifras menores que nuestros vecinos de América Latina, pase una vez y podamos tener la satisfacción de encontrarnos con ustedes en forma presencial. Así que muchas gracias por atendernos y estaremos disponibles para ustedes en caso de que quieran hacer alguna consulta o tengan algún dato que preguntar, digamos, en un futuro muy cercano. Muchas gracias.